Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta clase de física. Hoy desarrollaremos el problema 4 de Olimpiadas Hondureñas de Física, correspondiente a la segunda ronda general del año 2017. El problema dice, ¿cuál es la diferencia de presión entre los puntos A y B de los depósitos de la figura? Si H1 es igual a 15 centímetros, H2 es igual a 10 centímetros y H3 es igual a 25 centímetros. Y se muestra la figura, tenemos una estructura donde hay un punto A lleno de agua, es una tubería llena de agua, hasta llegar a un punto C donde se entra en contacto con otro líquido que en este caso pues se ve que es el mercurio, hasta llegar al punto D. Y posteriormente pues la tubería sigue con agua hasta llegar al punto B. También están representadas pues las alturas H1, H2 y H3. Muy bien, para desarrollar este ejercicio pues vamos a recordar el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que en un mismo nivel, no importa la forma del recipiente, la presión siempre es la misma. En este caso, pues podemos identificar el nivel C. En un extremo de la tubería hay agua y en el otro extremo también, o sea, es el mismo líquido. Por lo tanto, podemos decir que en el nivel C la presión es la misma. Ahora bien, en el extremo derecho del nivel C entra en contacto también el mercurio. O sea, está ahí en contacto el líquido del mercurio. Por lo tanto, del otro extremo también habrá pues la misma presión porque el líquido se mantiene. Y finalmente, pues podemos considerar que en la parte superior, en el punto D, el mercurio entra en contacto con el agua y del otro extremo del tubo, como también hay agua, pues podríamos decir que la presión en ese mismo nivel en D, la presión es la misma. Bueno, pues tomando en cuenta ese punto, podemos empezar a desarrollar el ejercicio de la siguiente manera. Podemos iniciar el análisis tomando en cuenta la presión A. Recuerda que si un objeto se sumerge en un líquido, a mayor profundidad la presión aumenta. Y mientras disminuye esa profundidad, o mejor dicho, si el objeto está en una parte más alta, la presión disminuye. En este caso, fíjate que el nivel C está en una parte más alta. Por lo tanto, podríamos restar esa presión porque estaría en una presión menor. Entonces, restamos densidad del agua por gravedad por altura 1 y en ese punto, pues, la presión sería la misma en el otro extremo del tubo. Ahí entra en contacto también con el mercurio y habíamos dicho que la presión también sería igual del otro lado del tubo porque se mantiene el mercurio. La presión sería la misma en todos los puntos C. Posteriormente, si tú te fijas, el nivel que se considera es un nivel más alto. Por lo tanto, aquí también se tendría que restar la presión correspondiente porque estaría en una parte más alta. Densidad del mercurio por gravedad por altura 2. Y esa misma presión en ese punto estaría del otro extremo donde hay agua, porque en ese punto, pues, existe agua en los dos extremos, por lo tanto se cumple el principio de Pascal. Entonces podemos dar ese salto y a partir de ahí podemos analizar lo que sigue a continuación. En ese punto, si ustedes se fijan, pues se sumerge, está en una parte más alta, más baja quiero decir, y la presión aumenta. Por lo tanto, aquí podríamos sumar la densidad del agua por gravedad por la suma de las alturas, H1 más H2 más H3, hasta llegar a esa presión B. A continuación, pues, podríamos multiplicar
lo que aparece entre paréntesis, densidad del agua por gravedad, por altura 1 y después por altura 2 y después por altura 3. Dándonos como resultado ya una ecuación más desarrollada. Y si tú te fijas en esta ecuación que ya está más desarrollada, la densidad del agua 2 por gravedad por altura 1 se puede eliminar porque hay dos, una positiva y otra negativa. Simplificando un poco más la ecuación, quedaría presión A menos densidad del mercurio por gravedad por altura 2 más densidad del agua por gravedad por altura 2 más densidad del agua por gravedad por altura 3 igual a presión B. Presión B está del otro lado de la ecuación sumando, lo podemos pasar al otro lado restando y de esta manera podemos acomodar la ecuación. La densidad del mercurio por gravedad por altura 2 está restando, puede pasar al otro lado a sumar. Y también la densidad del agua por gravedad por altura 2 está sumando, pasa a restar. Densidad del agua por gravedad por altura 3 está sumando, pasa a restar. Y en este momento, pues, estamos a punto ya de dar respuesta a nuestro ejercicio. Muy bien, aquí, teniendo esta ecuación, podemos recordar los datos que nos dio el problema. Antes, pues, miramos que hay factor común, que es la gravedad, y recordamos ahora sí los datos. Recuerda que en el enunciado se nos dijo que la altura 1 es de 15 centímetros, que la altura 2 es de 10 centímetros y la altura 3 es de 25 centímetros. Nosotros pues tendríamos que saber que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Aquí lo que pasa es que las unidades no son uniformes. Aquí las unidades de longitud están en centímetros y las unidades de densidad en kilogramos por metro cúbico. Nos conviene que las unidades de distancia queden expresadas en metros, por lo tanto hacemos la conversión. 15 centímetros equivale a 0.15 metros, 10 centímetros a 0.10 metros y 25 centímetros a 0.25 metros. Y ahora sí, podemos sustituir valores en la ecuación que tenemos y poder realizar las operaciones matemáticas que ahí están expresadas. Por los momentos lo que está entre corchetes, 13.600 por 0.1 menos 1000 por 0.1 menos 1000 por 0.25. Ahí tenemos los resultados, queda expresada aquí una resta de 1360 menos 100 menos 250 es 1010 y lo multiplicamos por 9.8. Tenemos que la diferencia de presiones de A menos B sería de 9.898 pascales. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.